eh, el ejercicio tenía que hacer el ejercicio 8, ¿no es cierto? ¿Tuvieron algún inconveniente? Habíamos planteado el 8D y el 8C, perdón, el 8D y el 8E. Ese es el que había quedado para que ustedes lo realicen, ¿sí? Bien. Bueno. Si no hay dudas en este ejercicio de producto escalar y producto vectorial, vamos a pasar a la parte de leyes de Newton, la primera y la tercera, ¿sí? O sea, yo le di por nombre estática. Si no hay alguna duda sobre lo último que vimos, que son los dos ejercicios 8D y 8E, ¿sí? Es bastante sencillo, tenían que completar lo que dice ahí nada más, basados, por ejemplo, en lo que dice acá, ¿no? Ustedes tienen el producto acá, dice, el 8D, producto punto, producto escalar, ¿sí? Tenemos que se hacen las dos componentes en X, se multiplican, se le suma a las dos, este es como un producto matricial que se le llama, se le suma el producto de las dos componentes en Y, y bueno, como este no tiene componente en Z, directamente se suman los dos números y me da un valor escalar, ¿sí? Eso sería el producto escalar. Entonces, operaciones vectoriales, realiza el producto escalar, dice acá, producto punto. Y el 8E, que es el producto vectorial, bueno, ahí hacemos el producto tipo determinantes, ¿sí? Desarrollo tipo determinantes, ¿sí? Entonces, colocamos determinante 2 por, sería, bueno, acá sería 3 por 3, pero tenemos 0 en la parte del eje Z, o dirección del versor K, y de esa manera podemos resolver esto sin ningún inconveniente. ¿Sí? A ver. Sería F1 por F3. Sí. ¿Ahí se multiplicaría lineal nomás? Acá sí, o si quieren hacerlo, como el módulo del F1 por el módulo de F2 por el seno del ángulo entre los dos. Ahí tendrían que graficar un poquito más. Esa es la diferencia, ¿no? Si ustedes lo hacen de esta manera, aquí voy a abrir ya el Paint para el gran Paint. Ahí. Para intentar hacer este producto acá. Ahí creo que no va a entorpecer. Tenemos en I, en J y en K. Disculpen la letra, es la más linda que tengo. Tenemos que colocamos acá en las componentes del vector en el versor I, o sea, 1. Si vamos a hacer, ojo, F1, E1 por F3, ¿sí? Entonces tenemos el 1, que correspondería a este valor positivo, ¿sí? ¿Qué componente tiene el vector 1 en J? Sería acá el 3, y en K, 0, porque no tiene. Luego el otro vector, que es el 3, tenemos 5, tenemos menos 2, y tenemos 0. ¿Por qué le agrego el versor K? A ver si alguien se da cuenta. ¿Por qué yo le agrego el versor K acá? Si yo no tengo componentes en K.
Y sin embargo va a ser el único que me va a dar la solución. ¿Por qué? Porque si yo elijo esta fila, por ejemplo, esta columna y esta fila, ¿sí? Hago 1 por 0 menos 0 por 5. Si yo elijo ahora, a ver, esta columna y esta fila, sería para el versor I. O sea, en el versor I no tiene resultado el producto vectorial de estos dos vectores. ¿Por qué? Porque esos dos vectores son coplanares en X y en Y. En X y en Y, no tienen componente en K. Y siempre el vector resultante va a ser perpendicular al plano que ellos forman. Entonces, como no tiene componente en K, la dirección del producto vectorial va a ser según el versor K. ¿Y por qué acá me queda 0 también en Y? Porque yo cuando hago así, hago 3 por 0 menos 0 por 2, y me queda 0 también. Entonces, en el versor K, tengo, volvemos para atrás ahí, que en el versor K, que tomo esa columna y esa fila, me queda 1 por menos 2, menos 2, admito uno más, ahí está, menos 3 por 5. Esto es el K. De ahí es que siempre el vector resultante de un producto vectorial resulta en la dirección perpendicular que forman los componentes del producto. Esto me quedaría menos 2, menos 15, ¿está? Igual a menos 17 en K. Ya, amigos, yo le estoy resolviendo todo el práctico. ¡Qué increíble! ¿Te hicieron eso o no? A la pucha, está complicado. Yes. Bien. Bien ahí. ¿Coincide el resultado o me equivoqué acá? 2 por 1, 2, 3 por 5, no, está bien. ¿Está? Podemos hacer el producto, ya que estamos ya, el producto escalar, que era el anterior, F1, vamos a hacer un punto bordón, por F3, solamente en forma matemática estamos haciendo. Si lo hago en forma matemático-física sería, puedo obviar este producto tipo resolución de determinantes. ¿Sí? Lo mismo que en el escalar, producto tipo matricial. ¿Está? Entonces, ¿cómo tengo acá yo? Vamos a volver acá a este apunte, acá. Producto escalar, ¿sí? Sí, lo tengo a las componentes de 1, que tengo 1 en I, y tengo 1 en I y 3 en J, por, hacemos la otra, ¿sí? 5 menos 2, ¿sí? Y ahí cómo hacemos. Bueno, acá por ahí puedo sacar esta coma para que no me estorbe, o puede ser punto y coma, o en forma así separada matricial. Hago en la componente en I con la componente en I, más la componente en J con la componente en J. Y esto es igual. ¿Y cómo sí sumo todo? Porque el producto escalar me da un valor escalar. 5 por 1 es 5, más 3 por menos 2 es menos 6. ¿Sí? Este acá tiene una dirección, no es un vector, tiene una sola dirección, por eso es un número solo. Pero está en un versor determinado. En cambio, este es un número que no tiene orientación, porque es un escalar. Menos 1. ¿Qué cosa en I y J? No, es un valor escalar. Por eso se llama producto escalar. Yo le hice de la manera más complicada acá, esta resolución. La manera más fácil o más sencilla, con los conocimientos que ustedes ya tienen hasta ahora, ¿sí? Lo pueden hacer, por ejemplo, el producto vectorial que tenemos acá,
como módulo de F1 por módulo de F3 por seno de, yo le voy a poner así, F1 a F3, ángulo, así yo le pongo. El ángulo entre F1 y F3. ¿Por qué F1 primero? Porque este sí tiene orden. De F1 a F3. Sí, es más, hoy vamos a explicar eso. Yo con esto estoy terminando esa parte del práctico, ¿sí? Y algo parecido sucede acá. ¿De qué manera también lo puedo hacer? Como módulo de F1 por módulo, módulo de F3 por el coseno del ángulo F1 F3. Ese sería el producto este sería el vectorial y este sería el escalar. ¿Sí? Fíjense, más adelante le comento, como para que ustedes tengan una idea, el trabajo, que nosotros lo vamos a denotar con W, va a ser un producto escalar entre una fuerza y un desplazamiento. ¿Por qué? Porque yo cuando tengo la fuerza y el desplazamiento, yo descompongo la fuerza en la dirección del desplazamiento. Por eso es por el coseno. Esa es la interpretación física. Coseno es el adyacente y acá está la hipotenusa. Por eso es la proyección de la fuerza en la dirección del desplazamiento. Desplazamiento y fuerza. Dos vectores. En cambio, el producto vectorial, por ejemplo, me sirve para evaluar torque. Donde torque es, yo tengo así, ¿se acuerdan lo de la manija y la puerta la clase pasada? Esta es la distancia que hay entre el punto de aplicación de la fuerza y el punto de rotación o de giro. Y yo tengo que decir que la componente que me hace rotar esto es esta. O sea, es por el seno del ángulo, porque esta es la parte acá. Es esta la componente que me hace rotar o la que me provoca la apertura de la puerta que yo la hago con un torque. Por eso corresponde al producto vectorial. Y es otro vector, en este caso. ¿Sí? El momento, el torque es un vector también. En cambio, en este caso, tanto el trabajo como la cantidad de energía son valores escalares. Si bien le vamos a dar signo después del trabajo, pero es porque separan el trabajo que yo hago del que hacen sobre el cuerpo. ¿Sí? O que hace el cuerpo o que es hecho por el cuerpo. Hay dos signos diferentes, pero no quiere decir que sea un vector. El trabajo, como la energía, son cantidades escalares. Bueno, y hasta ahí con esa parte del práctico. Ya vamos a abandonar esa parte y vamos a entrar en la teoría que falta hoy. Sí. Una pregunta. No me quedó claro, en la parte de que usted sacó K, ¿también debemos hacer con J y con I o solo con K? No, es que justamente en este caso no hay en J y en I. ¿Por qué? Está buena tu pregunta. Vamos a suponer, este es un plano donde yo tengo dimensiones en X y en Y. ¿Sí? Es como que acostamos el plano. Vos tenés dos vectores así acá, uno así y otro acá. Cuando vos haces el producto vectorial de este, por ejemplo, F1 y F3, y este es el ángulo F1, F3, sí o sí, el producto vectorial siempre te va a dar en una dirección que es perpendicular al plano formado, o sea, todo este plano, por el plano que ocupa o que es formado por los dos vectores. Vamos a otro ejemplo. Si yo nuevamente tengo este plano, más allá de que sea así, vamos a poner un caso más complejo. Yo tengo un vector, por ejemplo, que tiene tiene tres componentes, en I, en J, en K. Y tengo este acá. ¿Sí? Que tienen cada uno, yo tengo el perpendicular, el eje perpendicular acá sería este. Este tiene un ángulo con respecto a este, entre los dos, ¿sí?
y entre ellos forman un plano acá. O sea, ellos están inscritos en un plano que ellos forman. Este plano. Entonces, el producto vectorial te va a dar perpendicular a ese plano. O sea, esto es un ángulo recto. Muy buena tu pregunta. Espero que haya quedado claro esto. El plano que forman estos dos vectores acá sería este celeste que yo dibujé acá, que pasa por los dos. Por eso no es siempre que vamos a tener el plano formado por dos vectores coincidente con X en Y. Lo que van a ver en álgebra o en cálculo va a ser así como esto, que los dos están en cualquier parte del espacio. Entonces, entre ellos dos forman un plano que es diferente al plano XY. Por lo tanto, ¿cómo va a ser el producto vectorial? Con una dirección perpendicular al plano que ellos forman, no al XY. Este es un caso particular que los dos están en el plano XY. ¿Cómo me doy cuenta? Y porque los dos tienen componente en Y en J y no tienen en K. Los tres vectores no conocen. ¿Capichi o no capichi? Sí, sí, perfecto. Gracias. Impresionante, bien ahí. Bueno, cambiemos de tema porque si no se van a aburrir demasiado. Estática. Acá le puse el dibujito de las piedras en equilibrio, ¿sí? Fíjate vos, a ver quién era que me preguntaba por el diagrama de cuerpo libre, que es lo primero que se ve en este tema. Ahí ya van a ir quedando con esta explicación, ¿sí? Y hay varias definiciones que vamos a dar en este tema, como para que ustedes la usen tipo como vocabulario. Una de ellas es el diagrama de cuerpo libre. En este tema, en estática, o sea, estática es la rama de la física que estudia los cuerpos en equilibrio. Me faltó poner eso al principio. Entonces, ¿qué estudia la estática? Es una rama de la física que estudia el equilibrio de los cuerpos o cómo hacer para mantenerlos en equilibrio. Una de las primeras cuestiones que debemos tener presentes siempre, y no vayan a escaparse de eso, es el diagrama de cuerpo libre. Es un dibujito especial que se hace para que ustedes puedan plantear los vectores, fuerzas que están involucrados en el equilibrio de los cuerpos. Por ejemplo, ese dibujito que yo hice ahí de la persona con el trineo, puede ser que lo esté solamente estirando antes de moverse y que eso está todo quieto ahí, que simplemente esté estirando la cuerda, ¿sí? Y aparecen fuerzas. ¿Sí? Siempre que yo quiero provocar un cambio o intento moverme o frenar del movimiento que yo estoy haciendo, siempre aparecen fuerzas. Lo mismo sucede cuando yo tengo que sostener un peso, sostener una carga, equilibrar una carga. Aquellos chicos que estudiaron construcciones lo tienen presente eso. ¿Sí? Siempre que yo quiero equilibrar algo, sostener, como le digo, ¿sí? Debo entender lo que es diagrama de cuerpo libre para poder ubicar esas fuerzas que logren ese objetivo. ¿Sí? Entonces ahí, ¿qué les puse? Dice, el comportamiento mecánico de los cuerpos materiales está gobernado por las fuerzas a que están sometidos. ¿Sí? Quiere decir eso. Si yo quiero mover un cuerpo, tengo que aplicarle una fuerza para moverlo. Si lo quiero sostener para que no se caiga, tengo que aplicarle fuerzas para mantenerlo quieto, mantenerlo en equilibrio. Hacer el diagrama de cuerpo libre del cuerpo material en estudio consiste precisamente en hacer una identificación y representación gráfica de las fuerzas que solicitan al cuerpo, que es lo que yo le termino de decir. Es un dibujito especial donde ustedes ponen todos los vectorcitos que representan a las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. ¿Sí? Por supuesto que vamos a actuar calculando cuerpos en donde actúan fuerzas. Si es un cuerpo abandonado que está tirado en el patio que no actúa ni una fuerza, no tiene ni un sentido estudiar eso. Nosotros vamos a estudiar situaciones para resolver la vida de nuestros futuros clientes como ingenieros, donde nuestro título, que es el ingenio que debemos usar nosotros para resolver una situación. Dentro de ello es construir un puente, construir una casa, construir un barco, construir un avión. Bueno, ahí me fui un poquito, pero
Bueno, construir cosas donde actúan fuerzas. Como se advierte, la confección del DCL, que en todos lados por ahí se lo resume como DCL, constituye un primer paso imprescindible para la aplicación de las leyes de la mecánica. Si yo hago esto y digo, voy a calcular, vamos a ver qué fuerza está ejerciendo la persona o si esto se mueve, antes de eso, primero esto es un esquema. Esto es un esquema de una persona que está ejerciendo cierta fuerza a una piola o a una soga para poder estirar un trineo. Veámoslo más detalladamente. ¿Sí? Ahora yo le aplico algunos valores. Esto todavía no es un diagrama de cuerpo libre. Esto todavía no es un diagrama de cuerpo libre. Es un esquema el cual, si yo lo trabajo así, sería todavía un poco confuso. ¿Sí? Esto es un diagrama de cuerpo libre. Yo lo que haría es sacar el trineo y dejar solo las fuerzas. Ahora acá le voy a graficar el diagrama de cuerpo libre que preferimos usar nosotros. ¿Sí? La definición, el diagrama de cuerpo libre de DCL de un cuerpo es una figura donde se muestra únicamente el cuerpo en cuestión representado en forma puntual. Por eso yo le hago este paso intermedio acá, del trineíto acá, pero en realidad hay un paso más todavía. Este sería el primer dibujo que ustedes tienen. Este sería el segundo dibujo. Este sería el tercer dibujo. Y el dibujo que corresponde sería, se lo voy a representar acá. Vamos a borrar esto. Por ejemplo, este cuerpo puntual, donde está la soga que estira a la persona, ¿sí? El peso del cuerpo. Yo a propósito lo dejo para hacerlo acá en clase, este dibujito. Este sería el cuerpo de masa M, por ejemplo, ¿sí? Este sería el peso del cuerpo, podemos ponerle con la letra P. Esta sería la reacción del suelo, porque si no se hunde. Si no están equilibradas las fuerzas, esto se hunde. ¿Qué le llamo normal? Que es perpendicular al suelo. Y acá aparece otra fuerza horizontal debido al rozamiento que hay con el suelo. Estas serían todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, que es como si yo dibujé el trineo así de chiquitito, como un punto. Todo concentrado en un punto que está más o menos en el centro. Esto acá sí es un diagrama de cuerpo libre. Ven que no era nada raro. Ven Profe, que es fácil disculpe, esto. ¿puede Sí, renombrar de nuevo a las... sí, por favor. Acá, por favor? Para eso estamos. Para eso estamos. Vamos de vuelta, vamos a hacer un poquito más pausado. Hasta acá estamos. Hasta este tipo que está acá, todavía está dibujado el tipito acá, haciendo fuerza. A este paso, yo le estoy dando esta secuencia para que ustedes lo interpreten. ¿Sí? A esto le sigue esto. Yo ya sustituí la mano, el brazo, la persona por un vector F. Sustituí el suelo por una normal. Ahora falta que sustituya. Parece que si yo sustituía acá el trineo, ya no iban a entender el paso intermedio. El paso próximo sería sacar el trineo y ponerle este vector W, que es de weight, o sea, de peso. Yo le llamé P, esto le llaman W porque está traducido en inglés. Y esta fuerza de rozamiento que aparece entre el trineo y el suelo, como el trineo lo reduzco a este tamaño tan pequeño, se puede representar también a partir de este punto. O sea que son todas fuerzas concurrentes. ¿Sí? Todas fuerzas concurrentes. Es más, yo al lado de este dibujito le voy a agregar otro, como este apunte es muy nuevo todavía, que sea igual a este. ¿Sí? Vamos a representar ahora, desde este dibujo acá, que está dentro del redondel, vamos a ir dibujando. ¿Qué tengo ahí? La fuerza F, el peso, que ahí lo llama W, la normal. ¿Por qué la normal? Es una fuerza que es la que sostiene que no se hunda. ¿Quién se encarga de ejercer esta fuerza normal? El suelo. ¿Sí? ¿Y quién evita que si yo hago una fuerza pequeña esto se mueva?
la fuerza de rozamiento, que la vamos a ver más adelante qué significa, pero por ahora la tengo que nombrar. De este paso que está acá en el redondel, le sigue este que está acá. Y este es el que pedimos nosotros en física, el más fácil. ¿Sí? Siempre que hay un cuerpito dibujado así, sobre el suelo, este tiene por lo menos dos fuerzas. Yo digo, este está quieto, no hay nadie que ejerza fuerza. Bueno, por lo menos dos fuerzas hay. Una, que es el peso del cuerpo, yo lo puedo llamar P o W en este caso, y otra que es la normal, porque hay alguien que está sosteniendo este peso, si no se cae para abajo. Este cuerpo está en equilibrio. Puedo decir también que este lo está. Ya vamos a ver cómo se demuestra físicamente que esos cuerpos están en equilibrio. ¿Se entiende lo que es el diagrama de cuerpo libre? Son vectores que representan las fuerzas que actúan sobre un cuerpo el cual queremos estudiar. Ahora vamos a leer lo que yo inventé, quiero decir, lo que yo puse ahí. ¿Sí? Dice, el diagrama de cuerpo libre, DSL, de un cuerpo, ni modo, es una figura donde se muestra únicamente el cuerpo en cuestión representado en forma puntual. ¿Dónde se ve eso? Este puntito que está acá. Este sería el trineo. ¿Sí? ¿Qué más dice? Aislado conceptualmente de los demás cuerpos a su alrededor. Yo estoy analizando solo este en este instante. Junto con todas y cada una de las fuerzas que actúan sobre él. ¿Y qué pasa si yo me olvido de la fuerza normal? Y bueno, te olvidaste, pero es muy importante. Por eso estamos dando esto, porque es importante que se acuerden de todas las fuerzas. ¿Está? Chicos, ¿se entendió lo que es diagrama cuerpo libre? Sí, se entiende, profe. Profe. Sí, profe. ¿Qué significaría leer? Bueno, ¿qué significaría leer el práctico, que es lo que yo estoy poniendo acá? ¿Sí? Veo este práctico y digo, bueno, a ver, ¿qué puedo usar para hacer el diagrama de cuerpo libre? ¿Qué es esto? Este objeto que está acá, quiero representarlo con la cuerda que lo está estirando para arriba. Siempre que yo represente un cuerpo con una cuerda que lo está tirando, normalmente lo que puedo hacer es llamarle al cuerpo puntual su peso, cuando está colgando, que ahí lo llamamos como W, y para arriba no está el suelo que le está ejerciendo la fuerza normal para sostenerlo, sino una tensión de una cuerda o de un cable, y le suelo poner la letra T. ¿Este cuerpo está en equilibrio? Sí, T es igual a W. ¿Sí? Ahí está quieto. Quiere decir que yo con esta tensión de esta cuerda estoy sosteniendo a este cuerpo de peso W. ¿Estamos? ¿Vieron qué fácil que es esto? Acá dice, en el 9, para cada una de las siguientes situaciones mostradas, realice el correspondiente diagrama de cuerpo libre, DSL, de cada uno de los elementos involucrados: poleas, cargas, apoyos, soportes. ¿Sí? Bien. Vamos a empezar, por ejemplo, con este que está acá. Nuevamente nuestro Super Paint. Nuestro Super Paint, que nos permite... ¿Aló? Perdón. Ahí estamos a vuelta. Bien, entonces, como decíamos, en este caso vamos a representar en nuestro Paint, acá, por ejemplo, vamos a empezar por este dibujito que tengo acá, que sería lo que recién vimos, el cuerpo que va a una polea que es tirada por una persona. Este sería el primer esquema. No vayan a pretender que yo dibuje como está ahí, porque es imposible. Y esto, por supuesto, tengo que
fijarlo, porque si no se cae todo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo hacer diagrama de cuerpo libre? Dijimos que es para cada cuerpo, ¿sí? Independizándolo del resto. Por eso es que acá lo que puedo hacer son, si quiero, puedo hacer 3 diagramas de cuerpo libre. Uno representado con la polea, otro representando el cuerpo, las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Mejor dicho, empecemos de vuelta. Uno expresando las fuerzas que actúan en el cuerpo, otro expresando las fuerzas que actúan alrededor de la polea, y otro, por ejemplo, expresando lo que la persona acá tiene que ejercer. Yo iría a empezar por diagrama de cuerpo libre del cuerpo este que está acá. ¿Qué hay ahí? Lo que hicimos recién. Esto que sería el cuerpo, si esto tiene una masa M, este sería el cuerpo con una masa concentrada M. ¿Qué va a haber para abajo? El peso del cuerpo. ¿Qué va a haber para arriba? Una tensión de la cuerda. ¿Se entiende? Ahora, vamos al turno de la polea. Tengo la polea. Ahí sí lo tengo que dibujar. Yo por lo menos lo represento así. ¿Sí? También se podría concentrar toda la masa de la polea en un punto. Se puede dibujar de dos maneras el diagrama de cuerpo libre acá, donde hacia arriba voy a tener una cierta tensión de la cuerda que sostiene la polea. A un lado voy a tener, vamos a llamarle T1 a este. Este vamos a llamarle T porque es igual a esta tensión que está acá. Y esta vamos a llamarle T2, que es para abajo. ¿Sí? Algunos quieren representar esto solo en un punto sin dibujar la polea. No hay problema. Tendré T1 para arriba. T ahí. Y T2 acá. ¿Sí? Este sería un diagrama de cuerpo libre más simplificado. También es válido. ¿Sí? Yo lo dibujo así el diagrama de cuerpo libre porque para mí, después cuando veamos torque, le vamos a dar esa importancia porque estos están separados en realidad. ¿Sí? No son fuerzas que se pueden suponer puntuales como en un cuerpo que está siendo estirado por una cuerda. ¿Por qué? Porque acá se produce un torque en la polea. Entonces, esta manera de dibujar las dos fuerzas separadas le da un poquito más de avance a esa explicación. ¿Sí? Bien. ¿Se va entendiendo hasta acá, chicos? Bien. Sí, profe. Sí, se entiende, profe. Sí. Perfecto. Sigamos. Diagrama de cuerpo libre acá, de la persona es similar. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que la persona ejerce, acá está la fuerza que va a ser el punto donde está acá, este punto acá, ¿sí? Donde está la mano de la persona, sería este punto que está acá. Para arriba, ¿quién va? La tensión 2. Y para abajo, vamos a ponerle una fuerza extra. Si la persona estuviera colgada de esta cuerda con todo su peso, acá pondríamos, ¿qué cosa? El peso de la persona. ¿Dónde está F? Pero yo no sé eso. Entonces, por la duda, le pongo una fuerza F que está ejerciendo esa persona. Bien. Vamos a la próxima. Esta acá es muy interesante. ¿Sí? El famoso plano inclinado. ¿Sí? Vamos a poner primero el esquema con... Se puede hacer en secuencia también, pero cuando van a hacer el diagrama cuerpo libre tienen que ponerle, como yo voy a poner ahora, DCL y dibujar solo fuerzas y puntuales. ¿Sí? Salvo que tengan la polea, que es válido cualquiera de los dos últimos que hicimos. Este es un previo. ¿Y qué es lo que yo voy a reemplazar en el previo? En lugar de escribir a la persona o dibujar a la persona, ¿sí? Dibujo una fuerza que está ejerciendo esa persona. Que es, por lo visto, es
paralela al plano inclinado. ¿Se ve eso? Está empujando con una fuerza paralela al plano inclinado. No es que él está parado y le ejerce una fuerza así paralela al suelo. No. Él está inclinado también y ejerciendo una fuerza, como se ve acá en el dibujito, paralela a la inclinación del plano. ¿Sí? Entonces, ¿cómo voy a dibujar ese diagrama de cuerpo libre? Primero, ¿qué cuerpo voy a analizar? Este, el de masa M. Entonces, el cuerpo de masa M, le puedo poner otro nombre, ¿sí? ¿Sí? Voy a tener fuerzas, pero para facilitar su estudio, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a trazar un sistema de ejes, pero no horizontal y vertical, sino que acompañen a la dirección en donde esto se quiere mover, o a la misma dirección de inclinación del plano inclinado. Conviene poner acá el eje Y, o versor J, y este eje X positivo hacia la derecha como siempre. Eso es una manera de representar que nosotros los profes les recomendamos. Les recomendamos, ¿sí? Inclusive en la mayoría de los libros van a encontrar que las coordenadas se las inclina también para explicar el plano inclinado, un objeto sobre un plano inclinado. Entonces, vamos a por ahí poner otro color. ¿Sí? Otro color. El cuerpo de masa M está acá, es el mismo que este cuerpo que está acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué fuerzas van a actuar ahí? ¿Cómo es el peso con respecto a la Tierra? Siempre es perpendicular. Este es el peso. ¿Qué más? La fuerza, que yo la puedo representar aquí. Perdón. Me está fallando el pulso. Así. O así. Yo me quedo con esta última. ¿Por qué? Conviene graficar todos los vectores salientes o todos los vectores entrantes. Si uno mezcla, se pueden confundir. Entonces, vamos a hacerlo un poquito más grosso. Vamos a ponerle. Este sería F. Este sería W. A ver. ¿Qué más falta aquí? La fuerza normal. Exacto. La fuerza normal que, ojo, no la vayan a hacer perpendicular a la Tierra. Siempre, siempre, ¿Es siempre. perpendicular al La peso normal o cómo es? es perpendicular al suelo donde se encuentra el cuerpo. Al suelo donde se encuentra el cuerpo. Al suelo inclinado. Ahí me salió medio curvilíneo, pero teóricamente es una recta esto, ¿sí? ¿Está, chicos? Si no, siempre hay que indicar que es un vector. Muy buena pregunta esa. Siempre hay que indicar que es un vector porque va a tener sus propias componentes. ¿Sí? Va a tener sus componentes. Por ejemplo, acá, la componente del peso en esta dirección es esta. Y la componente del peso en esta dirección es esta. Esto es WX y esto es W. ¡Hijo de ¿Estamos? chula! Ahí murió. ¿Estamos? Ahí, ¿Cayó? se cayó algo. Ni me estaba moviendo, eso fue inesperado. Bien. Ese compa ya está muerto. Bien. ¿Está? Profe, Entonces, profe, sí, la sí, fuerza sí, no te normal preocupes. iría perpendicular a qué? Vamos a hacerlo más grande. Esto acá merece un graficón grande así. Ahí está. ¿Sí? Acá tenemos la masa. ¿Sí? Vamos a usar, ¿sabéis qué vamos a usar acá? Ya vamos a usar líneas rectas mejor, porque si no esto va a ser un desastre. Entonces, vamos a usar líneas rectas.
donde vamos a Está en forma, profe. formas. Forma. Sí, sí. No uso mucho este. Gracias. Tenemos, vamos a cambiar de color y vamos a darle un grosor importante. Ahí. ¿Sí? Esa sería la fuerza normal. Normal. ¿Cómo se representaría fuerza normal solo con una N, profe? Disculpe. Solo con una N. Esta es la fuerza del peso. Podemos llamarle La fuerza P normal iba perpendicular al W. eje. Siempre el peso va perpendicular al suelo y la normal va perpendicular al piso donde esté apoyado el objeto. En cambio, el peso siempre va perpendicular a la tierra, al suelo donde nosotros nos encontramos. ¿Sí? Y la normal siempre va a ser perpendicular al suelo donde se encuentre el objeto. Fíjate vos una cosa, si tenés una pared y estás apretando un cuerpo para que no se caiga, para presionarlo contra la pared, la normal no va a ser la normal al suelo, sino la normal va a ser la perpendicular a esa pared. Esta va a ser la normal. Y esta va a ser la fuerza. Y siendo que el peso está para abajo. ¿Por qué? Porque siempre el peso está para abajo. Este es un buen ejemplo, ¿sí? Es un buen ejemplo que se podría agregar acá que no está ahí. ¿Está? Estas serían las fuerzas que actúan acá hasta ahora. Y hay que agregarle, ¿sí? Hay que agregarle la fuerza ejercida por la persona. Esta fuerza F. Y acá no le voy a poner fuerza de rozamiento porque ahí no dice nada, para no complicar por ahora. Vamos a suponer que eso no tiene rozamiento. ¿Sí? Que es, qué sé yo, un plano de vidrio con jabón, con detergente. ¿Sí? Entonces, esta fuerza que ejerce la persona, el peso que tiene el cuerpo y la normal, que es la que sostiene todo esto en su lugar. ¿Sí? Si el plano inclinado no reaccionara, esto se cae. ¿Sí? Se cae directamente. ¿Estamos? Bueno. Entonces, ahora, ¿qué hago con las componentes? Sí. Ahí entraría también la de rozamiento, ¿no? Sí, también. Y fíjate, Correcto. si yo ejerzo una fuerza para que esto se mueva, ahí yo ya tengo que poner qué movimiento tiene, porque por ahí esta fuerza no es suficiente y la componente del peso igual lo hace caer, por eso yo no sé, tendría que tener más datos. ¿Sí? Por eso todavía no quiero nombrar mucho la fuerza de rozamiento, pero se podría poner acá, se podría poner. Todavía no quiero complicar mucho la historia. ¿Sí? Entonces, lo que sí quiero que vean es ahora las componentes del peso. Por eso se usa esta máquina simple. Porque esto me ayuda a hacer menos Profe, ¿le fuerza puedo hacer para una levantar consulta? el cuerpo. Sí, mija. Usted puso en el gráfico estaba fuerza, peso, y si Sí. la fuerza de rozamiento y la primer fuerza, digamos, que usted tiene marcado ahí, la fuerza de rozamiento, tienen el mismo valor, pero el peso es mayor, ¿quedaría estático Y hay vos podés lograr un equilibrio. Vamos a suponer esto. Vamos a hacer que existe, ya que usted la está nombrando, vamos a hacer que existe la fuerza de rozamiento. ¿Sí? ¿Sí? Vamos a poner otro color, sin discriminarla, pobrecita, pero gracias a ella nosotros caminamos y nos podemos mover. ¿Sí? Si no existiera la fuerza de rozamiento, Dios mío, vos querés estribarte en el piso y rebalar y caer en el mismo lugar. Así que, gracias a que existe la fuerza de rozamiento, la adherencia entre dos cuerpos, podemos movernos. Bien, vamos a suponer que yo intento mover esto para allá y tengo, por supuesto, acá componentes del peso. Yo estoy usando un sistema de coordenadas cartesianas, x, y, este es y, y este es x. Y acá voy a representar, un poquito largo, wx. Y por supuesto, acá voy a representar, increíble que me salió tan recto, wi. ¿Sí? Según lo que estuvimos hablando de la suma de vectores,
¿Se dan cuenta que yo puedo sacar la fuerza-peso y dejar sus dos componentes y es lo mismo? ¿Eso se entiende? Si eso se entiende, caso la goma y borramos. Ahí sí estaría el diagrama de cuerpo libre, ya con sus componentes expresadas. Y hasta borro el W y todo. Ojo, lo pueden dejar, pero yo lo hago solo para que lo entiendan. Ese sería el diagrama de cuerpo libre expresado con sus componentes nada más. ¿Sí? La componente del peso en esta dirección y latina sería esta dirección, ¿sí? Representada por la componente en el versor J del peso, la normal, ¿sí? En esta dirección, y en la otra dirección, como dijimos recién, no solamente en la componente del peso, sino si consideramos la fuerza de rozamiento, estaría en esa dirección, y si consideramos la fuerza de la persona, que es de acuerdo al dibujo este que estamos viendo, estaría también en la misma dirección. ¿Por qué no quería aclarar la fuerza de rozamiento? Pero ya que veo que ustedes están preguntando de una manera avanzada, les explico. Si esta fuerza de rozamiento, si esta fuerza ejercida por la persona es mayor que la componente del peso, este cuerpo se mueve para allá, hacia la derecha. ¿Se entiende eso? Ahora, si esta fuerza sería más cortita, vamos a suponer que es así chiquitita, ¿no? Así una fuercita, ¿no? Si es de este Mayor tamaño, que la fuerza de rozamiento, profe. No, todavía no involucré la fuerza de rozamiento. Si esta Ok. fuerza que estaba antes acá, la grande esa, es mayor que la WX, vamos a suponer que el piso está enjabonado todavía, que esto no tiene rozamiento. Todavía no. Entonces, ¿qué va a pasar? Este cuerpo va a subir para allá. El cuerpo se resbala, profe. Sí, pero por eso mismo, no hay nadie que me impida. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, ponerle que la persona tenga clavo en los pies, ¿sí? Entonces, empuja esto y lo mueve. ¿Por qué? Porque es más grande que la fuerza correspondiente a la componente del peso. Entonces, mueve el cuerpo para allá. ¿Sí? Ahora, si la fuerza que ejerce la persona es más pequeña que esta componente, esto se sigue cayendo. Ahí va para abajo. ¿Se entiende eso? Por eso es que el plano inclinado sirve para descomponer el peso del cuerpo que yo quiero subir y se usan superficies lisas por bajo rozamiento. Por eso todavía no quiero involucrar esto porque ahí se complicaría un poquito. Fíjense, yo tengo un plano inclinado muy inclinado, la componente del peso, fíjense, el peso es así, y la componente en esta dirección es muy grande o es muy pequeña. Vamos a exagerar un poquito. Vamos a suponer que yo tengo un plano inclinado con esta inclinación. Entonces, si tengo el peso que es así, su componente, que a mí la que me interesa arrastrar, tiene este valor. O sea, esta es la fuerza que yo tengo que vencer para poder llevar la caja para adelante. ¿Sí? Ahora, vamos a exagerar un poquito con el ángulo. Vamos a hacer un plano inclinado así más o menos. ¿Sí? Si yo tengo el peso que va acá, ¿qué componente tengo? Fíjense qué grande la componente. Y es casi como levantar el cuerpo con su peso completo. En cambio, si tengo un plano inclinado largo, con un angulito muy pequeño, o inclusive más bajo que este todavía, vamos a hacer así, fíjense, tengo una gran fuerza de peso, y cuando yo hago la componente acá, me da chiquitito. Por eso, cuando más largo el plano inclinado, o sea, cuando menos ángulo de plano inclinado tengo, menos fuerza voy a hacer, pero sí tengo que recorrer más distancia. Eso es otra historia. Eso significaría el plano inclinado.
chicos, estamos viendo solo diagrama de cuerpo libre. Nos metimos un poco en esto, bueno, por eso no quise avanzar con la fuerza de rozamiento, porque eso viene en el tema siguiente, o en el mismo tema este, pero vamos a dedicarle un tiempo a ese tema. Por ahora, recuerden que ustedes tienen que aprender a dibujar diagramas de cuerpo libre. ¿Sí? Profe, ¿Se entendió el objetivo? Sí. todo eso de diagrama de cuerpo libre estaría en la unidad 5 del libro de Serway. ¿Y la parte con que continuaremos después, todo eso, o no? Sí, ahora una vez que terminamos diagrama de cuerpo libre, vamos a ver cómo lo representamos a ese. Viste que yo te dije que todo el cuerpo se resume en un punto solo, que después vamos a ver que eso se llama centro de masa. Todo ese puntito que representa el cuerpo, ¿ves? Este que está acá, por ejemplo, este se llama centro de masa. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo una figura y quiero calcular el centro de masa de esa figura? Entonces vamos a ver eso. Vamos a ver cómo se grafican y cómo se equilibran las fuerzas. Y ahí empieza la parte esa que me comentaste, que es de equilibrio de fuerzas, y ahí es sumatoria de fuerzas, y ahí viene la primera y la tercera ley de Newton. ¿Sí? Ah, entiendo. Ahí es donde se termina de ver eso. Pero sí, el tema empieza con aprender a dibujar los vectores cuando aparecen sobre un cuerpo. No es que perdimos tiempo o dedicamos tiempo a otra cosa, sino que está bien que se haya extendido el tema así, porque de paso ustedes aprenden con más impacto para qué sirve el diagrama de cuerpo libre. A veces veía parciales de gente que te resuelve una sumatoria de fuerza y ni siquiera hace el diagrama de cuerpo libre y se come 2 o 3 fuerzas y el resultado está mal. ¿Sí? Se automatizan y se olvidan de hacer el diagrama de cuerpo libre y entonces se olvidan de alguna fuerza. Y la sumatoria y el equilibrio sale cualquier cosa. Sí o sí tienen que acostumbrarse como ingenieros, como futuros ingenieros, a hacer los esquemas y los diagramas de cuerpo libre. Eso es lo que te va a hacer que el ejercicio te salga bien. ¿Sí? Bueno. Vamos a ver el de la palanca ahora. ¿Sí? Un simple dibujito. También se podría hacer un diagramita de todas las fuerzas concentradas en un punto. ¿Sí? Por ejemplo, tengo acá, es el de la palanca ahí. ¿Sí? Y yo ejerzo una fuerza así, evidentemente este tipo está ejerciendo una fuerza así, y este cuerpo, por más que esté inclinado acá, el peso va así también. ¿Sí? Entonces este le podemos llamar peso. Entonces, esto no es un diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre sería todo este conjunto representado en un solo punto, la fuerza para acá abajo. ¿Sí? Vamos a cambiar de color. El peso acá abajo también. ¿Y quién sostiene todo? La normal. Este apoyo, pobrecito, así se dibuja el apoyo como un triangulito. Después, en este mismo tema, vamos a ver los distintos tipos de apoyos o vínculos que hay. ¿Sí? Esto se representa de esta manera. Este es un diagrama de cuerpo libre de este sistema que está acá. Si yo lo quiero dibujar, porque vamos a estudiar el torque, entonces lo que se hace es lo siguiente. Acá se concentra el punto. Perdón, la normal va así. O se puede hacer saliente también, como ustedes lo prefieran. ¿Sí? Así para allá. La barra como una línea como una línea dibujada. ¿Sí? Y la fuerza y el peso a levantar. Cualquiera de las dos formas de dibujar, esto es normal, es válida. ¿Sí? Si vamos a trabajar solamente con fuerza para ver, che, qué fuerza tengo acá y esto tiene que estar equilibrado, sumo este, le resto estas dos,
Si es así, perfecto este diagrama cuerpo libre. Y si no, si vamos a trabajar con torque, porque la palanca fue inventada y la polea fue inventada por el torque que ejercen, no porque son fuerzas que se concentran en un punto. ¿Sí? Entonces, acá le podría llamar el punto, acá el punto torque o el momento. Nosotros por ahí estamos acostumbrados a llamarle momento, ¿sí? Tanto en el colegio como en la vida cotidiana. Torque es, en la parte de mecánica, de ingeniería mecánica, torque se le llama al momento que entrega una máquina, un motor, ¿sí? Pero son sinónimos, ¿sí? ¿Por qué? Porque en algunos libros van a encontrar como torque con la letra tau, y después cuando estudien estática y resistencia de materiales van a ver que esto es la tensión de corte, por eso. O sea, el momento torsor en mecánica se lo llama como M sub T, ¿sí? O momento flector directamente como MF. ¿Son sinónimos de torque? Sí, es lo mismo. ¿Qué quiere decir torque? Ya lo vamos a ver, es un par que se genera, o es un giro, un intento de giro, que hace una fuerza respecto a un punto fijo. ¿Sí? Ya hablamos algo clases anteriores. Bueno, entonces ahí quedaría el diagrama de cuerpo libre de estos cuerpos. Y de esto, ¿cómo hacemos? Vamos a poner, a ver, este es un aparejo tipo potencial. Este es un aparejo tipo factorial. ¿Sí? ¿Cómo me doy cuenta? Ahora vamos a ver en la teoría todos. Por ejemplo, yo quiero hacer un diagrama de cuerpo libre de una polea. Vamos a dibujar primero la polea. Por acá y por acá. Es lo que hicimos hace un ratito. Es lo mismo que el tipito acá, levantando el peso. Depende de quién quiero hacer el diagrama de cuerpo libre. Si quiero hacer el diagrama de la polea, voy a tener como el de la palanca. Es más, si uno tiene una imaginación suficiente, que ustedes la van a desarrollar o la están desarrollando, se van a dar cuenta que la polea no es nada más ni nada menos que una palanca. La polea es una palanca. Por eso yo con palanca puedo explicar poleas, aparejos, tornos, porque parten todo de la palanca. ¿Sí? Y tienen que ver con el torque. Esto es puro torque. Entonces, si yo imagino que esto es una palanca, obviamente que lo voy a poder idealizar de esta manera. Una fuerza así, otra fuerza así, y el sostén. ¿Okay? Le puedo dibujar el círculo de la polea y es lo mismo. O, si quieren dibujar todas las fuerzas concentradas, esta es la normal, podemos llamarle a esto T1, esto T2, T2. Si quiero llamarle todas las fuerzas concentradas, tendré normal para arriba, acá está la concentración de toda la polea, y para abajo tendré T1 y T2. ¿Sí? Ese sería el diagrama de cuerpo libre de la primera parte de esto, del aparejo que está acá. Esto de una polea fija, una clase de palanca. Ahora, si yo tengo una polea móvil, ¿en qué consiste la polea móvil? Increíble que me haya salido bien el redondo ese. La polea móvil consiste en lo siguiente. Tengo la piola, que pasa por acá y pasa por acá. ¿Sí? Este es el apoyo. ¿Sí? Y el peso está acá, el peso que yo levanto. O sea, en este caso la polea me ayudaba a que yo tire la cuerda y el peso estaba atado a una punta de la cuerda, a una punta de la polea, a un extremo de la polea. En este caso, el peso está atado al centro de la polea. Y yo lo que hago es levantar la polea. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué efecto hago? Como yo tengo que la polea es una palanca de segundo género. Como decíamos en la escuela secundaria, es la carretilla. Esta es la palanca que yo uso para levantar piedra. Y esta es la que se parece a una carretilla. ¿Qué significa eso? Que yo tengo la barra representando a la polea, tengo, este es el apoyo, ¿sí? Esta es la carga,
el peso que debo levantar, y esta es la fuerza que yo hago. ¿Sí? Y de esa manera puedo sustituir también este apoyo por una fuerza normal. Acá está la normal, acá está el apoyo, lo que me está sosteniendo todo, el centro O. Que el centro O siempre yo lo uso como centro de rotación para el torque. Pero eso es una historia que vamos a ver la clase que viene. Así serían los diagramas de cuerpo libre de cada parte. Si es una polea móvil como esta, hago el grafiquito este que está acá. O también puedo poner las fuerzas concentradas, N, para un diagrama de cuerpo libre. Depende del profesor que pida. Algunos que piden de una forma, otros de otra. Y sería así. El peso. ¿Ven? Y acá está Profe, la masa de la polea concentrada. Sí. ¿tomó asistencia por los dos? ¿Qué cosa? ¿Tomó asistencia. Sí. Sí, señor. Bueno, Ahí tomé gracias. asistencia. Muchas gracias por avisarme. No, ¿por qué? Bien, niños y niñas. Profe, pero Por hoy hemos ¿eso quedaría así nomás? Sí. Como a vos te guste. Así. No, pero, o sea, hacer una polea fija, Con y el así, trabajo polea sería, concentrada. profe, ¿cómo? ¿Qué onda? ¿Cómo? cada ¿Cómo polea va a quedaría? quedar así. Era un poco que están hablando juntos y no entiendo un poco. ¿Cómo dijiste? Si quedaría así quedaría el diagrama cuerpo libre. Este sería el diagrama de cuerpo Claro, pero libre. todas las poleas sería igual a así nomás, o sea, tendría que hacer como Lo tres que pasa dibujos es que la iguales. polea, claro, no son iguales. O la polea es fija, como esta, o la polea es móvil. No hay otro tipo de polea. Ah, Fíjate sí, acá. sí, entiendo. ¿Te das cuenta? Sí, O sí, es sí, fija sí. o es móvil. Y ahí hace lo mismo para cada una de las poleitas. La teoría que vamos a arrancar la clase que viene es para explicar cómo funcionan estos aparatos que están acá debido a las leyes de Newton. ¿Sí? Así como esto determine los centros de masa de la siguiente forma, en forma gráfica y analítica, ¿sí? Lo vamos a ver porque en la teoría, aquel que lo quiera ir leyendo lo puede hacer. Yo les explico cómo hacerlo de una manera o de otra. Profe, ¿Sí? Y por disculpe, último, no me quiero adelantar, sí, solo le quería consultar, el punto 10 sería lo no hay que es el problema. baricentro, ¿puede ser? Correcto, correctamente. Y vamos a ver por qué el baricentro es un centro geométrico, donde se usan superficies. Típico de la carrera de construcciones. ¿Sí? Ahí manejan áreas donde yo lo que tengo que sacar es el baricentro. Lo que estamos en la carrera de mecánica, usamos el centro de masa. ¿Por qué? Porque tenemos figuras más irregulares y tenemos volúmenes que son importantes. Entonces, en construcciones se trabaja más la parte de perfilería. Entonces, es una superficie que tiene constancia. Entonces, se usa hallar el baricentro o el centro de masa, normalmente coinciden. Lo único que estas son figuras más simples y cuando se complica, por ahí hay algún método para calcular. ¿Sí? Así que no se asusten. ¿A qué voy con eso? ¿Entendieron lo que se explicó hoy? Entonces pueden quedar tranquilos. Y si no, consultan y lo tratamos de ver. Bien. ¿Estamos, chicos? Niñas. Profe, una consulta. Yes. Con el tema del cuestionario yo no tuve tiempo, estuve trabajando, no sé cómo sería, sé que era de cifra redondeo y todo el tema. Ah, la cifra significativa. Son la cantidad de números que vos ponés ahí para que vos... bien, gracias. Bien, gracias. Para que vos uses ese número para representar la cantidad que vos estás calculando. ¿Qué es lo que sucede? Que si vos tenés, por ejemplo, 3,579, hay demasiados decimales, y quiero redondearlo a 2, quiero que las cifras significativas sean 3, entonces vos lo que haces es redondear. 58. Sí, profe, ese es perfecto. Eso. Solamente que no pude hacer el cuestionario. ¿Está bien? Por eso. Tratá de hacerlo. Pero no me Y deja nos ya. vemos el jueves.
¿Eh? No me deja por el tema. Yo estaba trabajando por eso y me enteré hoy cuando vi el WhatsApp. Yo voy a ver, nada. yo voy a ver qué relevancia tiene eso, porque por ahí hay un cuestionario como para autoguía nada más. Voy a preguntar a los colegas a ver qué pasa si alguno no pudo hacer, qué sucede. ¿Sí? Profe, una consulta sobre el ejercicio que Sí. tenemos que subir el día 29, que sería el punto 14. Eso yo estuve preguntando, pero todavía no me contestaron los colegas. Creo que cada uno lo puede manejar, inclusive yo lo puedo poner con fecha también. Así que para el jueves le voy a estar contestando, que justamente ese día es 29. Claro, porque Profe, aún ¿puede llegamos. fijarse por el cuestionario? Sí, yo le voy a estar, ¿saben qué? Yo le voy a estar contestando, a ver si me contestan hoy los colegas, le voy a estar contestando entre hoy a la noche y mañana a la mañana. ¿Puede ser? Así tengo alguna respuesta como para darles. Dale, gracias, profe. Perfecto. Muy bien. Bien, chicos. Sí, cierto. Podríamos Verá. sacarle una hora de química y agregarle una hora más a su batería. Estaría bueno, pero ojo que Sí, no tiene estaría por qué ser. demasiado bueno. Se podría ver el jueves. Jueves, nosotros tenemos de 2 a 3. Le podemos quemar de 2 a 4 si ustedes quieren, o de 2 a 3 y media, qué sé yo. ¿Sí? Entonces nos preparamos todo con el tiempo necesario. Si les parece. Sí, A profe. ver, mirá que tengo que ver lo que me puso esta niña. Ajá, Talía Pedroso. En lugar de Ludmila Jamil Romero. A ver, acá. Es que si no. O si le queda cómodo, podríamos hacer de 2 a 10, así ya acomodamos. Sería bueno, ¿no? Sería bueno, che. Y hablamos lo del movimiento. Era bravo. Qué capo lo hago, che. Bien ahí. Bueno, podemos saber qué vamos a hacer lo siguiente. El jueves arrancamos las 2 y vemos qué onda y seguimos hasta que lleguemos a formar una idea. ¿Le parece? ¿Estamos? Espectacular. Bien, chicos. Pórtense bien. Nos vemos el jueves a las 14. Dale, nos vemos, profe. Chau, chau. Dale, profe, hasta luego. Chao, chao. Chao, profe, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Chao, profe. ¿Tomó la distancia al final, no? Y se fue. No, no.